Hola chicos, Biología 27, el 5, continuamos con los dos últimos grupos de la vida en la Tierra. Decíamos al final del vídeo que nos quedaban las fitas, las plantas, metas, evolucionadas, mejoradas, y los zoos, los animales, lo mismo, metazoos, evolucionados o mejorados, que es aquí el sentido que les da ese prefijo meta, tan usado, tan usado. Compite también con otro prefijo que es el eu, que este va un paso más allá. El eu es lo excelente, lo bonito, lo guapo, eufónico, sonido bonito, sonido agradable, etc. Vamos a ver, las metafitas. Dice, todas metafitas aquí. Briofitas y traqueofitas. Las brio van a ser de bastante inferior estructura, desarrollo, calidad que las traqueofitas. Tráquea, ¿te acuerdas que es esta nuestra, pero es también los tubos respiratorios de los insectos, porque tráqueo significa tubo. Entonces, aquí ya hay tubos que conducen, que organizan el sistema por dentro. Cuando en una edificación hay muchos tubos, muchos cables, es que es una edificación moderna. Entramos en una cabaña antigua y allí no verás ni tubos ni cables. Los tubos y los cables indican desarrollo, especialización de funciones, etc. Bueno, así que tenemos las briofitas y las traqueofitas. Por supuesto, si son metas, lo primero que tenemos que decir es que ya son todas pluricelulares. Con una diferenciación celular, es decir, esas células no todas son iguales ya, son diferentes, aunque la diferencia, ahí está el grado de perfección, puede ser la diferencia poca, es decir, bastante parecidas entre ellas, o una diferencia grande, no, tiene ya células muy diferenciadas, y esto todo ya se puede dar en las briofitas. Tienen órganos sexuales pluricelulares, es decir, ya también dentro de su pluricelularidad tienen órganos sexuales pluricelulares, ya. Son de dos tipos, los anteridios, que son los órganos precedentes de los testículos, por así decirlo, que fabrican unas células que son los anterozoides o espermatozoides. Sí, también se llaman así. Y por supuesto son ya sexuadas, es decir, masculinas en este caso. Y de la otra parte están los precedentes o predecesores de los ovarios, que serán los oogonios. Este oo es un prefijo que ya sabes que indica huevo, el oo, los oogonios. ¿Y qué dan? Pues así como los anteridios daban espermatozoides o anterozoides, estos, los oogonios, que se encargan de la parte femenina, sexuada también, dan las oosferas, es decir, esferas huevo, que son femeninas. Bueno, ahora pasamos ya, eso eran generalidades de las metafitas, y ahora ya pasamos a las briofitas y a las traqueofitas. Primero, las briofitas, que no son con las que más tiempo va a gastar, sino que lo va a gastar con las traqueofitas, que son más perfectas. Las briofitas. Brio significa musgo. Entonces ya, ejemplo,
los musgos. Bueno, son musgos y también otras plantas llamadas hepáticas. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver aquí el prefijo hepato, que es de hígado? Pues efectivamente, porque su forma recuerda mucho la de el hígado, las hepáticas. No presentan los musgos y hepáticas, no presentan verdaderos tejidos. Es decir, el tejido era el grupo o el colectivo hecho ya por células de cara a una función. Oye, voy a hacer algo que aguante el roce, ¿vale? Pues hagamos un tejido epi, que recubra el cuerpo, que será la epidermis. ¿Te das cuenta? Y ahí el cuerpo pone unas células que hagan un tejido. Voy a hacer un tejido que aguante la fuerza. Hagamos el tejido óseo. Y así. No, pues esto todavía no se da en las briófitas. No han llegado a ese grado de especialización. En cuanto a su reproducción, hay un predominio de la fase gametofítica, es decir, de aquella que separa en dos tipos de semicélulas, que son los gametos, predomina. Aunque también tiene otra en que no hace medias células, sino células enteras, que es la esporofítica, es decir, la que hace esporas. Las esporas que son células completas, con capacidad germinativa, por supuesto. Es curioso en los musgos, y lo estudiarás si te acuerdas de haber estudiado los musgos, que alternan o compaginan la parte gametofítica, es decir, reproducción sexuada, con la parte esporofítica, o de reproducción mediante esporas no gaméticas, o sea, no de gametos. El esporofito depende, en todo caso, del gametofito, que lo vaya a producir luego. Pasamos a las siguientes, a las que ya tienen vasos. El tener vasos, el tener tubos, es un adelanto total, es un paso evolutivo importantísimo, tanto en plantas como en animales, tanto en las metafitas como en los metazoos, ya lo veremos. Las traqueofitas, por supuesto, dan un paso más allá. Células especializadas en tejidos. Claro, el tubo ya marca una selección, ya marca una diferenciación de funciones. Ya pueden llevar por un tubo para un cometido y por otro tubo a otro cometido. Pero cuando no había tubos, pues vamos, como cuando venga todos a comer del mismo plato. No, aquí la traqueofita ya dice, no, por aquí voy a mandar esto con este tubo a esta parte y por aquí con este tubo a esta otra parte. Indica ya una complejificación importante. Y hablar de complejidad es hablar de perfección. Células especializadas en tejidos que a su vez ya forman órganos. Importante, que forman órganos. Ejemplo, los órganos ahí van a ser la raíz, con unos tejidos, con capacidad absorbente, con capacidad de estar bajo tierra, etcétera, etcétera. El tallo, con una capacidad de conducción, primero, y de resistencia, segunda. Y las hojas, con una especialidad maravillosa y la más importante, yo diría, en el mundo de las plantas, porque son las que le dan la capacidad autótrofa de alimentarse por sí mismas, sintetizando la comida mediante la fotosíntesis, tú lo sabes, y la clorofila. Aquí hay, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la reproducción, predomina el esporofito, que son, ya sabes, que hemos dicho que alternaba con la gametofítica y alterna entre la reproducción sexuada y la asexuada. Dentro de las
Traqueofitas, tenemos 4 clases. Psilo, lico, esfeno y ptero. Te voy a adelantar ya lo que significa cada una para que pisemos tierra. Porque claro, cuando uno encuentra estas palabras está navegando por ahí. ¿Y qué significarán? ¿Y qué? Bueno, pues diciendo lo que significan con nuestra famosa etimología, ya por lo menos, oiga, ya tenemos algo concreto. A ver, ¿qué significa psilo? Psilo significa pelón, sin pelo, desnudo de cabeza. Eso sí, vamos, los calvos, las plantas calvas, psilo, luego diremos algo más. Lico, ¡oh! Lico significa lobo, lobo. Sí, el animal carnívoro y el lobo, el lico. Esfeno, esfeno significa cuña, cuña. Tú sabes lo que es una cuña, ¿no? Una cuña. Para ponerlo, cumple muchísimos cometidos la cuña. Es como el plano inclinado en pequeño. Para que una puerta no se mueva con el viento, ¡pam! Haces una cuñita. Yo las hago de corcho. Dan un resultado, pero genial. Con el cuchillo, sin cortarte, coges un tapón, plum, plum, le partes en forma de cuño, lo pones en el suelo al lado de la puerta y ahí está siempre preparado. Oye, que la puerta hay que dejarla porque hay viento para que no se va a ver. ¡Pum! Metes un poquito la cuñita, avanzas la puerta un poquito sobre ella para que quede justa. ¡Pam! Que la mesa cojea. ¡Pum! Siempre hay una cuñita por allí entre las 4 patas de la mesa. Y ahí va la cuña. Bueno, pues esfeno significa cuña. Y heptero significa alas. ¿Te acuerdas de los lepidópteros, hemípteros, arquípteros, etcétera, que eran las clases de insectos y todos acababan en pteros? ¿Por qué? Porque alude a la forma de las alas, que es la parte que han cogido para diferenciar a los insectos. Entonces, pterofitas son plantas que ya destacan por su hoja amplia, plana, no ya como las otras, que apenas, estas sin hojas, estas con hojas de lobo, que ya veremos que son como una especie de picuditas, las esfeno como cuñitas también, estas no, hojas generosas, hojas que parecen alas, y de ahí viene el prefijo ptero. Bien, dicho esto, vamos una por una y tenemos dentro de las traqueofitas, el avance de los tubos, células, las psilópsidas, que me ha costado bastante encontrarlas en el Google, bastante, y por eso que las anotaciones que tengan no serán del todo a lo mejor completas. Bueno, en fin, te voy a decir. Dice, la mayoría fósiles, o sea, que existieron en otras eras de la Tierra. Periodos carbonífero, cámbrico, etcétera, etcétera. Por ahí hubo muchas psilópsidas, psilo, de las calvas. Sobreviven solo 2 géneros. O sea, actualmente sobreviven solo 2 géneros. Todas las demás ya no existen sobre la Tierra y tienen un serio peligro también. Estas de extinción. O sea que si alguien te dijera, oh, estas son psilópsidas, míralas con mucho respeto. Son supervivientes. Hicieron mucho bien a la Tierra seguramente. Dice, tienen convasos. Sí, con vasos, son tráqueos, pero sin semillas. Sin semillas. Y alguno dice, ¿y cómo se van a reproducir sin semillas? Bueno, sin semillas aparentes, pero su capacidad reproductora tiene que ser cierta. Si no, no serían seres vivos. Recuerda que lo que no se reproduce no es vivo. Sigo. Con vasos y sin semillas. Y tengo aquí anotado de las psilópsidas que eran sin pelo en la cabeza, desnudas. Las catalogan como helechos
arcaicos. Los helechos que van a venir a continuación. Pero estos todavía no llegan a la perfección de los helechos. Sin hojas. Son las plantas vasculares, es decir, que tienen básculas. Vascu es vaso. Vasculares, es decir, con traqueófitas, los tráqueos también se llaman vasos vasculares más simples. Y tienen unos gametofitos axiales pero subterráneos. Es decir, en lo que podríamos denominar sus raíces en las axilas, en los sobacos, puestos a lo mejor hacia arriba, pues ahí tienen como unas yemas que son los gametofitos. Que son axiales, que nacen en las axilas, y subterráneos. Esa sería su forma de reproducirse. Hemos hablado de las psilópsidas. Vamos ahora a las del lobo, a las licópsidas. Tienen hojas diminutas dispuestas en espiral. Diminutas dispuestas en espiral. Ejemplo, los licopodios. Licopodios, que si lo buscas en el Google, y tú dirías, profe, qué cómodo, y dices, búscalo, búscate la vida. Hombre, es que te voy a decir una cosa. Con todo este material y toda esta complejidad, ya sabes que muy exhaustivo no puedo ser. Al revés, solo voy introduciendo una pequeña quitación. Y de las licópsidas, de las de prefijo lobo, solo te digo que están los licopodios. Y ahí sí que puedes hacer una excepción, si no lo has hecho ya, que me gustaría que lo hubieras hecho profusamente. Es decir, que a cada nombre de esto, ahí, con tu ordenador, con tu tablet o con tu móvil, a medida que vas escuchando, detuvieses pausa, ¡pum!, introduces ese nombre en el Google, por ejemplo, sin meterte en mucha materia, pero solo en imágenes, y te aparece un suplemento de estos vídeos que sería de fábula. Si yo pudiera en cualquier momento, solo tocando así, Cili, ¡pum!, aparece la pantalla con las ciliadas, las licópsidas, y aparece ahí la planta de las licópsidas. Eso sería, pero eso lo puedes hacer tú. Eso lo puedes hacer tú. Además, a lo mejor en un futuro, si alguno dirá, sí, está usted para futuros con el pizarrón y la tiza todavía. Bueno, chico, que yo no veo tanto avance tecnológico entre mi pizarrón y mi querida tiza y las pizarritas o las blancas, las albapizarras de tableros blancos con las cintas de colores. Yo no veo tanta diferencia. Fijar, los colores no son tan importantes a veces. Es más importante el dibujo y sobre todo la persuasión, el estimular la imaginación. Es barato, sí, pero muy bueno. La imaginación lo puede todo. En fin, dejamos las licópsidas y pasamos a las de cuñas, a las esfenópsidas, ópsidas, o P-S-I-D-A-S, esfenópsidas. Mira, la planta más importante de las esfenópsidas son los equisetos. Y fíjate que empieza por equi, como equino. Oiga, equinos son los caballos. ¿Qué pintan aquí los caballos? Y tanto que pintan. Porque equisetos es una etimología que ya nos dice todo. Equi, equinos. Y setos son cerdas, pelos gruesos. Entonces, ¿a qué está aludiendo usted? ¿A los pelos gruesos de, por ejemplo, de la crin o de la cola del caballo? Exacto. Y es que esta planta, al equiseto, tiene tal forma que la gente le llama
colas de caballo. Y yo las he visto en sitios húmedos, con bastante corriente de agua frecuente, de poca profundidad, con un suelo fangoso, no rocoso, y ahí nacen las colas de caballo, los equisetos. Bueno, dice, hojas pequeñas en forma de escamas, porque la estructura que te está diciendo yo de cola de caballo es más bien lo que haría de ramas, es decir, tiene como un nervio central, como un tallo, un auténtico tallo, y aquí tiene unos segmentos de donde nacen radialmente, pero esto todavía no serían las hojas serían las que estarían aquí en cada ramita, si pudiéramos llamarla rama, que seguro que no nos dejan llamarlo rama todavía. Y estas serían las colas de caballo, los equisetos, de las esfenópsidas. Seguimos con las pterópsidas, pterópsidas, de las hojas tipo alas, hojas grandes, y comprende. Filicíneas, Solo te digo que fili significa helecho. Entonces ya tenemos ahí a los helechos. Esos supervivientes de eras también muy arcaicas de las primeras fases de vida en la Tierra, que dieron aquellos bosques gigantes de helechos de ciclo anual, pero que lograban unos volúmenes de materia orgánica y de madera impresionantes, que luego con las hecatombes y lo revuelto de la tierra y las precipitaciones masivas, a los críos yo les decía, porque se lo imaginara, digo, con gotas como balones de básquet, para que se imaginen qué podía ser en la tierra aquellos momentos. Y había movimientos de tierras y todo esto que enterraban esos bosques. Y esos bosques enterrados a gran profundidad, con una evolución o transformación anaeróbica, es decir, sin aire, es lo que las ha carbonizado y convertido en carbón. Hoy mucha parte del carbón se lo debemos a las filicíneas de épocas antiguas, de las cuales quedan estos hijitos tardíos que se resisten a perderse, a desaparecer, que son los helechos. Así que cuando los miremos, miremoslos con mucho respeto, porque tienen una genealogía, unos antecesores muy importantes y de enorme corpulencia. Helechos tienen tallos tipo rizoma. Tú sabes que un rizoma es un cuerpo en rizo, es decir, en raíz. Cuando debajo de la tierra vemos como un tallo pero subterráneo, y es que eso es la mejor definición de rizoma. Y de aquí luego nos salen las hojas. Salen las hojas. ¿Qué pueden ser los helechos? También las estipes, las cañas. Tienen un rizoma, que a veces se descarna la tierra y aparece el rizoma. Y cuando un estipe de una caña la hemos cogido porque nos gusta, porque tal, aquí tiene un remate todavía, que es un resto de su tallo, de su rizoma. Bueno, pues dice tallos tipo rizoma de los helechos. Gametofito independiente, es decir, en una parte los masculinos, en otra parte separados los femeninos, pero de menor envergadura que el esporófito. Carecen de flores y semillas. Y sobre el helecho es una planta que se estudia siempre muy bien en libros con otra programación. Y nunca, por supuesto, en una etapa como la que estamos viendo ahora de clasificación general. Pero es muy interesante. Te puedes meter en el helecho, sistema de reproducción, y verás que es súper interesante.
Bueno, llegamos ya a nombres más conocidos. Estos han sido las traqueotófitas. Vienen ahora, a ver, traqueotófitas, no, dentro de las pterópsidas. Dentro de las pterópsidas, sí, eso es, estaba aquí, me había perdido, estaba aquí. Vienen ahora las gimnos y las angios. Las gimnos significa desnudas, gimno, desnudas, o sea, semillas, gimnospermas, sperma es semilla, gimnospermas, falta aquí la palabra espermas, bueno, el sufijo espermas, que serían semillas desnudas. Y angiosperma, angio significa cápsula, cajita, es decir, que están encerradas en algo. Semillas no encerradas, libres, desnudas, como los piñones de los pinos, y angios, encerraditas, pues eso yo, como las semillitas de una manzana, que están ahí encerradas. Gimnospermas, angiospermas. De las gimnospermas, que son plantas con semillas, pero sin flores. En el pino no ves flores. En el abeto tampoco. Las semillas no están encerradas en frutos. No, están libres los piñones. Sino que se disponen en la superficie de las escamas de las piñas. Las piñas, muy distintas, si es pina de piña, de pino, piña de ciprés, piña de abeto, etc. Pero todas tienen como escamas que encierran a la semilla para que se forme ahí y luego cuando ya está la semilla formada se abren, lo que se llama la dehiscencia. Se abren y dejan caer las semillas, dejan caer los piñones. Esos piñones que los pardalillos los cogen y saben que tienen comida dentro, se suben arriba, buscan un sitio duro, un ladrillo, azotea, un piso, cemento, y los dejan caer. Y con la suerte de que muchos se rompen y bajan rápido. Y digo rápido porque hay otros pardalillos que están, como siempre, atentos a lo que otro hace para robarles el provecho. Entre pájaros también existe eso. Entre hombres mucho, pero entre pájaros también. Bueno, esas serían las gimnospermas. Las angiospermas, las que tienen cápsula. Y aquí ya nos la dividen en dos. Monocotiledóneas y dicotiledóneas. Cuando tú comes un cacahuete, es difícil que cuando lo pelas o algo no se te abra en dos partes, como por la mitad, cada cacahuete. O sea, cada grano de cacahuete enseguida se te abre en dos partes, sobre todo si está bien sequito. Esas partes se llaman cotiledóneas, que es donde la planta almacena su alimento para el hijito. El hijito, en el cacahuete, a ver qué cacahuete me sale, por aquí. Este y este serían los cotiledóneas. Y aquí tiene un piquito más duro, que es la gémula. La gémula, que significa yema, pero acabado en ula, yemita, la yemita. Y ahí tiene, digamos, el germen, para de aquí, cuando esté en circunstancias adecuadas, es decir, bajo tierra y con humedad, sin haberlo pasado por el horno de tostar. O sea, no trates de que un cacahuete tostado ya, que es como se suelen vender, te nazca. No, tendrías que ir primero a buscar en una tienda especializada cacahuetes sin tostar. Y sí, entonces sí que puedes plantar, sembrar más bien, porque hay que meterlos bajo tierra, cacahuetes. Bueno, pues aquí está la gémula. Y todo esto es solo alimento. La capacidad fecundativa, por así decirlo, de nacer, germinativa, está aquí. Todo el resto es esto lo mismo se hace en el trigo. El trigo, sin embargo, ya no se parte. El granito de trigo, aun teniendo una hendidura, que se llama surco porque es un surco, no se parte. Por dentro
si lo cortamos así transversalmente, veríamos que la harina, el almidón, recorre un espacio, ocupa un espacio no compartimentado en cotiledones. La que sí tiene los cotiledones también es la alubia, enseguida se ve, el fréjole y muchísimas, todas las leguminosas, son dicotiledones, me parece. La almendra también es dicotiledónea. Bueno, o sea que dice las monocotiledóneas tienen embrión con un solo cotiledón, casi el granito de trigo, a pesar de que tiene un surco, todo él es compacto y es mono de un solo cotiledón. Tiene haces vasculares, es decir, haces de vasos, de tubos, distribuidos por toda la médula. La médula de lo que es el tallo de la gramínea, del trigo, del maíz, que también es monocotiledónea, etc. Está atravesado por múltiples haces de vasos, vasos que transportan las sabias, la bruta y la elaborada. Dice, son el trigo, el maíz, la palmera, que siendo de otra subfamilia, que son las estipes, también es monocotiledónea. Al dátil, a pesar de tener también un pequeño surco a veces en la semilla, en la pita, en la semilla del hueso, como el trigo, pero no es dicotiledónea, no se parte. Y muy duro el hueso de palmera. Y muy dulce el dátil, riquísimo. Bueno, dice distribuidos por toda la médula. Tiene hojas normalmente paralelinervias, es decir, que los nervios, cuando coges una hoja de trigo, los nervios son paralelos, no en palma, como suelen ser las otras hojas. No, ellos son hojas con paralelinervios. La mayoría sin cambium, es decir, la mayoría sin cambio. ¿Y qué es el cambium? Pues la capa de una planta que hace el cambio en un tronco de un árbol, normal y corriente, un chopo, un abeto, en fin. Hay lignum, que es la parte dura. Luego está la corteza, ¿verdad? La corteza. Pues entre el leño y la corteza, hay una capita fina que tiene la capacidad de generar leño hacia adentro y corteza hacia afuera. Y esa se llama el cambium. Mientras un árbol conserve un poquito de cambium para que los vasos por ahí y puedan alimentar y seguir generando leño y corteza, el árbol vivirá. Y ese es el cambio. No damos más explicaciones. También me gustaría a mí ahora recordarlas, no creas que toda la cabeza lo tiene ahí, que va, cada vez menos. En fin, sin cambio. Pues dice que estas no tienen cambio. Estas no tienen esa envoltura milagrosa que fabrica un tipo de células hacia el interior y un tipo de células hacia el exterior. Claro, si las fabrica hacia el interior, el árbol se va engrosando. Lo que llamábamos el desarrollo de los meristemos secundarios, los que engordan. Tiene piezas florales, generalmente en número de 3. Es decir, sus flores nacen ya como un poquito arracimadas, pero generalmente en grupos de 3. Curioso. Qué bonito es ver cuando está el trigo en flor. Oiga, pero no acaba de decir que tiene flor. No. A ver. Asoman los estambres, amarillitos, y el pistilo, también más escondidito.
donde tiene que ir a parar el polen. Yo recuerdo cuando caminaba de pueblo en pueblo, en una fase en que me pasé a Portugal, en campos de centeno, ese cereal duro, de tierra dura, de poca masa, pero que aguanta lo que le echen de frío, de nieve y de hielo, el centeno. En flor. Se levantaba un poquito de viento nada más y salía una polvareda, pero que en un momento llegó a asustarme. Dije, por allí viene una borrasca o algo, y era en pleno mayo. Era el polen del centeno. También es curioso la lluvia de azufre, que como llaman a la salida del polen de pino, que llega a haber tanto, porque la naturaleza para esto es muy generosa, y hace los gametos, en concreto el polen, que es el masculino, lo hace en cantidades de billones, y lo suelta en la propagación anemófila mediante el viento, lo suelta por todo el contorno y llega hasta cientos de kilómetros, para asegurarse esa característica tan importante del cruce de gametos de distintas plantas de la familia, que hacen que aguanten mejor las enfermedades y tengan más capacidad de sobrevivir. Bueno, pues la lluvia de azufre, que cuando llueve el agua lo coge y lo hace precipitar con ella, aparecen bandas todas amarillas, y tú dices, ¿qué es esto amarillo? Claro, la gente está acostumbrado al azufre en flor, que se vende, que es azufre en polvo, y es lo más parecido, por eso lo llaman lluvia de azufre, y no es el azufre, es el polen del pino, que para el que sea alérgico a él, pues le da evidentemente problemas. Bueno, estábamos con las monocotiledóneas, que ya hemos dicho, trigo, maíz, palmera, etc. A ver dónde estáis. Aquí, monocotiledóneas. Pasamos ahora ya a las dicotiledóneas, a las de 2 cotiledones. Alubias, cacahuetes, etc. Tiene 2 cotiledones en su embrión. Embrión es el ser, que está destinado luego a hacerse grande. En su semilla, en el cacahuete o en la alubia, está así partida en 2, y estas, las alubias, en vez de tener la gémula en la punta, como ellos, como los cacahuetes, la tienen ahí. Por eso cuando entierras o siembras una alubia, lo primero que hace es echar hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba echa el tallo pequeñito, que se va a convertir luego en el tallo grande, y por aquí la raíz pequeñita. De la gémula o gemita sale pues ¿cómo era el tallo pequeño? Ahora no me acuerdo. Talo, pero talo es para otros especímenes, como por ejemplo para los hongos, creo recordar que era talo, pero aquí no, aquí era la plántula, no me acuerdo ahora, pero bueno, y la raicilla. Y entonces ya a veces cuando salen con tanta fuerza que arrastran a los cotiledones de la alubia, los arrastran fuera de tierra. Pero no son tontos. ¿Sabes para qué se los han arrastrado y los han llegado fuera? Y les dicen, mira, como de momento no tenemos alimento más que el vuestro, que es el que la naturaleza nos ha puesto en vuestros cotiledones, seguiremos comiendo de vosotros, pero todavía os vamos a seguir un punto más. ¿Qué? Que fabriquéis clorofila, os pongáis de color verde, os despleguéis fuera de tierra como si fuerais 2 hojitas, y actuéis de hojas hasta que yo, la plántula, la plantita, sea capaz de echar hojas ya de las mías y realizar la fotosíntesis. En ese caso ya vosotras os licenciaré y ya podréis decir, hemos cumplido nuestra misión y caeros. Y yo seguiré con las hojas grandes. Que sabía la naturaleza. Los cotiledones superiores. Haces vasculares agrupados formando un cilindro compacto.
es decir, los haces vasculares, los vasos, formando un cilindro compacto. ¿De quién estamos hablando? Del tallo, de la ramita, de la raíz, etc. Formando un cilindro. Hojas con nerviación reticulada. El ojo sube, los vasos suben por el peciolo y aquí se despliegan de forma reticulada. Nunca mejor dicho reticulada de red, que cuando la hoja, ya bien sea en fase ya de otoño, que está en el suelo, y lo que era el floema, es decir, la sustancia blanda de la hoja, se ha marchado, se ha degenerado, se lo han comido las bacterias, y ha quedado solo los nerviecitos. Y se queda esto con una estructura recordando las puntillas y las labores de encaje y esas cosas tan bonitas que hacen las mamás y las abuelas. Bueno, pues esa retícula también, por desgracia, a veces lo consigue un hongo matando a la planta, porque se la come todo el floema, se lo come toda la sustancia verde, y al comerse, claro, la clorofila y todo lo demás, la hoja muere, y si muere la hoja, muere el árbol. Estoy hablando del pobre olmo, ese árbol tan emblemático de muchas zonas que al llegar sobre los 20 años no aguanta ya los embates del hongo, y presenta las hojas así, comidas, todas ya transparentosas en la retícula. Bueno, pero solo hablábamos de la nerviación reticulada. No era paralelinervia como la de las monocotiledóneas, del trigo, del maíz, etc. Sino estamos hablando de las dicotiledóneas, las hojas pues, de la mayoría de los árboles que conocemos, sobre todo los frutales y los no frutales, el haya, el olmo, el chopo, el naranjo, todas. Bueno, todas las más próximas a nosotros, porque entre otras cosas dan frutos muy ricos y entonces los hemos hecho servir para nuestra utilidad. Los hemos cultivado. Cultivos de naranjos, cultivos de melones, cultivos de todo. Dice, flores con 4 o 5 piezas. Flores con 4 o 5 piezas. No con 3 piezas. Ah, bueno, no. Flores con 4 o 5 piezas. Y aquí está hablando ya de las partes de la flor. Está hablando del ovario con el estigma, está hablando de los estambres con sus anteras llenas de polen, y está hablando seguramente de los pétalos y de los sépalos. 4 o 5, dice 3 o 4, dice 4 o 5 piezas. Y cuando dice 4 o 5, me estoy seguro, no sé, creo entender por qué lo dice, porque hay flores de estas que no tienen pétalos, no tienen pétalos, es decir, tú ves florecitas, claro, pero ¿cómo puede ser una flor sin pétalos? Pues las hay, y el nombre, pues bien fácil, A sin pétalos, sin pétalos, sin pétalos, A pétalos. Ejemplo, pues la del racimo de la vid. En racimo, es decir, sí, una agregación de flores todas. Pero allí no ves pétalos. Allí sí, si te asomas y lo miras bien, verás los estambres, que destacan por su coloración del polen, y en medio el pistilo, que es el que tiene que recoger el polen para llevarlo hasta el ovario y dar el grano de uva. El olivo tampoco, son flores apétalas. Es decir, que hay muchas flores, yo voy a decir, bonitas. ¿Qué me voy a ver sin pétalos? Si lo bonito de la flor son los pétalos. Bueno, pero no dejan de ser estas florecillas bonitas por su sencillez y por su productividad. Dan olivas, dan uvas, dan muchísimas cosas buenas. ¿Por qué vamos a llamar a esas flores como defectuosas? No tienen pétalos, pero ejercen su función en la naturaleza. Y muy bien, y muy para nuestro servicio. En fin, y con esto ya acabamos
las las metafitas. Y en el vídeo siguiente nos atreveremos ya con los metazoos. Por ahí hay algún individuo que conocemos. Hasta ahora.